Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En el antiguo contexto politeísta, había muchos dioses para elegir. ¿Por qué elegir entonces al Señor Dios? En la respuesta del pueblo aparece la historia de liberación. Ellos ya tienen experiencia de quién es este Dios. Así, la alianza es un pacto con este Dios al cual conocemos, no por haber oído de Él, sino por haber experimentado su presencia y sus acciones. Por esta experiencia podemos decir que este es el Dios que libera. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Todos juntos marcharemos
caminando hacia Dios. Uniremos nuestras vidas, uniremos nuestra voz. Si la senda se oscurece, si no brilla más el sol, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión, aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión, aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo estamos en el 21º domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos como siempre en presencia del Señor, que nos bendiga, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé aquella gracia que necesitamos para vivir auténticamente nuestra vida cristiana en el seguimiento de Jesucristo. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y pedirle humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros, a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que los oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo.
Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo estamos en este domingo ya 21º del tiempo ordinario. Y la palabra del Señor, una vez más, que viene a nuestro encuentro. La palabra del Señor hoy que nos anima a cada uno de nosotros para que podamos seguir verdaderamente al Señor. Y miren que esta primera lectura estamos en el capítulo 24 de Josué, como nos habla y qué nos dice Josué. Es tan interesante porque estamos también con esto concluyendo lo que hemos comenzado. Fíjense, en el domingo 17, 18, 19. El 20 hicimos un salto porque justo coincidió con el 15, ¿verdad?, de este agosto que celebramos la gran solemnidad de la Asunción de María. Y luego este 21º del tiempo ordinario, los 5 domingos que nos hablan sobre el pan de vida. El capítulo 6 de San Juan comenzamos a desarrollar y ahora estamos concluyendo. Y miren cómo concluimos. Y también con esta primera lectura que leímos del libro de Josué. La pregunta interesante. En primer lugar, Josué presenta y les dice en esta primera lectura cuánta gracia el Señor nos ha dado. Todo lo que nos ha dado. Él convocó a toda la comunidad, nos reúne a todos como ahora para escuchar y entender cuánta gracia el Señor nos ha dado a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los escribas. Ellos se presentaron ante el Señor y le dijo, ahora entonces les estoy diciendo a ustedes, ante todo esto que el Señor nos ha dado, nos ha liberado, nos introdujo al país, porque estamos en el capítulo 24. Opa, imagina la ñan del libro de Josué. Josué Omanopoto y te imagina, y está dando su último discurso. ¿Y qué les dice? Miren esta advertencia de Josué. Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir. Ñande yara o me embaite ñande. Ñande ya yuko abe, llevas a ñande ko anga yawi, ajina ko abe, entonces por anduma pe, va eva la peyapota. Van a servir al Señor, quieren servir al Señor, pero son ustedes, les dice, la palabra utiliza elijan. Ustedes tienen que elegir. Le van a elegir al Señor, pero esa es una decisión de ustedes. ¿A quiénes quieren servir? Si le van a servir a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, yo, dice Josué, y mi familia serviremos al Señor. Aquí está. Te pone entonces ante dos opciones. Como dice también, ¿verdad?, del libro del Deuteronomio, te pongo ante dos caminos. Capítulo 30, versículo 15. Ande reelegita. Apeamo inde, pendere non debe. Andere ñemoita ubebe, andere hechata jereta mooto bare yapita. Reyapita auto, tabare yapita auto. Naabe veñan de yara, naabe veñan entonces los bienes del mundo, las riquezas del mundo, tu egoísmo, centrarte en vos mismo, mooto bare yapita. Yo, dice, con mi familia, orero yapita auto. Nosotros vamos a servir al Señor. Josué se está despidiendo de ellos. Y Josué entonces les deja eso. Lejos, pero el pueblo aquí responde, lejos, lejos, lejos de abandonar al Señor para servir a otros dioses. Bueno, esta es la respuesta del pueblo. Ante esta insistencia de Josué, porque él quiere una respuesta. Añandego, Añande, Yarañande, Atoña, ahí nos pone, ¿verdad?, ante esta encrucijada y nos dice a nosotros hoy como pueblo, Depan va ere yapota, va e pare yapota anga, será mara pueri parejota. Vas a seguir siempre con tus andanzas, vas a seguir siempre con tu forma de vida, con tu falta de compromiso, con tu chionería, ya es bebella, ne chion siempre, va a ver donde gustáis, y entonces vos no te estás comprometiendo como cristianos. ¿Qué estás haciendo como cristiano? ¿Cómo estás viviendo como cristiano? De picor igual, o sea, como bautizado. ¿Vos sabés cuál es tu compromiso de bautizado?
O simplemente decís que sos guau cristiano porque te bautizaste. Pero apendere ya poigina veñan de yara yerureande. Y entonces tenés una vida licenciosa, ¿verdad? Como dice el capítulo 15 de San Lucas, el hijo pródigo. Se largó a una vida licenciosa, hizo lo que quiso y como quiso. Vivió con los puercos, con los chanchos, ¿entienden? O pedagogica tu ñande ahí con angala yeya pógina, pero ñande yara aveñane a to llega y ñande a través de Josué hoy, capítulo 24, hipona. Bueno, mara picuera y banderejota. Va a evaluar ella pota. ¿Vas a vivir como cristiano auténticamente o vas a seguir simplemente en la vida de los perros? La vida de los perros. Y ya pues vea. Ñande ahí veñan de yara, o un eje pesado, ya pues cualquier oreilla, yo ave, ya amó, ya farrea, ya festeja. Y enderezará y veñan de Yaragüey, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos que nuestra vida es la vida de todos los días, simplemente así, ¿verdad? Pero no le seguimos a Dios, no hacemos lo que Dios quiere. El anuncio, el querigma es anunciar y decir que Jesús está aquí en medio de nosotros y Jesús entonces nos ofrece. Por eso les dicen, va peñapota. Pero nos pone ante estos dos caminos y la decisión es tuya. Domina y a través de YouTube vemos ahí del Padre Ceciño, la decisión es tuya. Es una hermosa canción. La decisión es tuya. Pero somos nosotros. Dios no va entonces a empujarnos y a decidir por nosotros. Dios nos pone y nos deja en la libertad, pero somos nosotros quienes hoy, así como Josué, ¿a quiénes van a seguir ustedes? Yo, dice, él sí se pone como ejemplo con su familia. Nosotros seguiremos al Señor. Bueno, aquí, queridos hermanos, nosotros por lo menos escuchamos. El pueblo respondió. Y ojalá que esta sea una respuesta nuestra. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres. Y el que realizó ante nosotros, ante nuestros ojos, aquellos grandes prodigios. Nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Ojalá que eso también nosotros hoy podamos también profesar, anunciar. Este es el querigma, queridos hermanos, anunciar y decir que nosotros verdaderamente seguiremos al Señor. Porque sabemos, y entonces eso, atención, porque desde el querigma nosotros damos el siguiente paso, que va a ser la catequesis. Si nosotros decimos que amamos al Señor, entonces ahora tenemos que comenzar a asumir esa consecuencia. ¿Y cuál va a ser la consecuencia, queridos hermanos? La consecuencia va a ser aquella de comprometernos, formarnos, catequesis, y luego celebrar nuestra fe, es decir, reunirnos, ir a la misa, confesarse. Upeago y Seina, la rey ya poco han a celebrar peñan de Yara o me eva y cuende. Y por último, la cuarta parte de nuestra vida cristiana, la diaconía. Si no servimos, si no hacemos algo por los demás, entonces no somos verdaderamente cristianos. Y termino simplemente, queridos hermanos, con este evangelio que es demasiado importante en el día de hoy. Porque también la pregunta viene a ser la misma. Estamos concluyendo este capítulo 6, el pan de vida. Los discípulos también, cuando se dan cuenta que los demás le abandonan a Jesús, dice, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Seguir a Jesús es un seguimiento muy difícil. El cristiano verdaderamente que quiera comprometerse con el Señor sabe que seguir al Señor es muy difícil, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y Jesús entonces, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando le vean al Hijo del Hombre que les exige mucho más, verdad? Y entonces les pregunta y les dice, Jesús sabía desde un primer momento, ¿verdad?, lo que ellos estaban pensando y estaban diciendo. Y entonces les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Pejopatavio, Shereyatavio. Bueno, por el problema. Ustedes tienen que decidir. Lo mismo que Josué, se dan cuenta. También ustedes quieren irse ante esta propuesta. ¿A quién le quieren servir? Entonces al Wiroreí, entonces a la joda, a todo lo que ustedes inventan y hacen de acuerdo a su religión, de acuerdo a lo que ustedes quieran.
Pero aquí entonces tenemos, ustedes saben que Pedro siempre, Simón Pedro, representa a la comunidad. Así como hace rato escuchamos en el libro de Josué, dice, el pueblo respondió a una sola voz, ¿verdad? Aquí entonces sale Simón Pedro y le responde, Señor, ¿a quién iremos? Mola rojota ñandeyara. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hopea entonces en maravilla, lleva, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es lo que nosotros hoy en este domingo le pedimos al Señor. Que así como Pedro responde por la comunidad, el pueblo responde ahí ante la pregunta de Josué, también nosotros podamos decir, Señor, Mara, pues, va a yapota, lleva. Dengo la reguerescoa, lleva pe. La oremoingobeta. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Queremos escuchar, queremos formarnos, queremos entender. Ayúdanos, fortalécenos para que seamos fieles a nuestro seguimiento, a tu seguimiento, Señor. Y eso significa ser fieles a nuestro bautismo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Por nuestra amada Iglesia, para que confiando en las enseñanzas de su Maestro y Señor, anuncien con valentía el Evangelio a toda la creación, oremos. Escúchanos, Padre bueno. Por los catequistas, para que llevando con fidelidad su ministerio, sean genuinos propiciadores del encuentro entre Dios y su pueblo, oremos. Escúchanos, Padre bueno. Por nuestra sociedad, para que en ella sean defendidos los valores de la familia, la fraternidad y el respeto, oremos. Escúchanos, Padre bueno. Por los que encuentran privados de su libertad, para que la misericordia de Dios los alcance, los transforme y puedan encontrar, según sea posible, nuevas oportunidades y una sana reinserción en la sociedad, oremos. Escúchanos, Padre bueno. Por nosotros, para que perseveremos en nuestro caminar de fe, oremos. Escúchanos, Padre bueno. Y Dios, que es todopoderoso y es un papá bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán.
los pobres de la tierra, a los que sufriendo están. Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al preservar el remedio en la misma debilidad del hombre. Así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación. Por eso, con los ángeles, cantamos con júbilo eterno, uniéndonos a sus voces humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de cada uno de nosotros, especialmente, Señor, te pedimos hoy por todos aquellos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Hazme un instrumento de tu paz, tu paz. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un buen domingo. Bendiciones. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo su Hijo el Señor, María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, María.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia
Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro, estamos ya en el 21º domingo del tiempo ordinario. Leitmotiv, idea central para nosotros hoy del libro de Josué, capítulo 24, 1 al 2 y luego 15, 17, 18. Serviremos al Señor, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces y escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo que es esto. Aquí entonces nos ponemos ante dos posibilidades. Es la posición que tenemos que asumir. Josué, ya estamos en el capítulo 24, estamos concluyendo este libro. Y aquí Josué, antes de dejarles entonces, antes de despedirse de su pueblo, hey, ponan yuga, va eba ben peyapota. Pejota va peñan de yarara pecueri, taba pecota pene acane cuca retillecha. Oré los jotañan de yarara pecueri. Nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos pide. Nosotros vamos a esforzarnos y vamos a luchar verdaderamente por ser fieles a los mandamientos de Dios. Y entonces continúa la lectura, ciertamente el pueblo reflexiona y reacciona después, porque el pueblo después dice, nosotros también, dice, vamos a servir al Señor. Nosotros también serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Así concluye esta lectura y así concluye también este capítulo tan interesante y tan lindo de este libro, el libro de Josué, que nos está llamando a la fidelidad, queridos hermanos, queridos amigos. La fidelidad a un Dios que siempre estuvo caminando con su pueblo. Ante las dificultades, ante los problemas, ciertamente ese famoso tiro y afloje, pero lo importante es que el pueblo de Israel, al final de cuentas, teniendo esta clase de líderes como Josué, pudo responder también positivamente a Dios. Pidamos esta gracia porque hoy también la pregunta viene para nosotros. Mara pecueri la PMPJ. Yande yarara pecueri taba pecota pene acane. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.